Tres factores para seleccionar vacas. Para la futura vaca, dicen los expertos, se deben tener en cuenta factores como la selección genética. Seleccionar buenos animales es el objetivo de muchos criadores que trabajan en el campo del mejoramiento genético porque siempre quieren mejorar algún aspecto de su ganado de una manera que promueva no solo una mayor productividad, sino también ganancias. Tres son las características claves en todo lo que hay detrás de la búsqueda de la vaca del futuro, sin importar el modelo de producción ganadero. Estos aspectos son básicos, pero son el camino para seleccionar la vaca del futuro o perfecto para la ganadería. 1. Habilidad de convertir la materia seca en leche. Para ser eficientes, necesitamos de vacas que conviertan de mejor manera la materia seca que consumen en leche, en otras palabras, vacas con habilidad de conversión para reducir costos de producción. Esta visión es para vacas que son alimentadas a base de pasto o con suplementos alimenticios. En resumen, necesitamos de vacas que, por kilo consumido, de materia seca y nutrientes brindados, lo transformen en más litros de leche. 2. La resistencia a enfermedades. En el tema de selección, se debe tomar en cuenta la resistencia de los bovinos a varias enfermedades, ya que esto afecta directamente los costos de producción del hato ganadero. Si tratamos a un bovino, una enfermedad indistintamente de cuál sea, representa un costo para el ganadero, y regularmente este costo suele ser alto. Por tal motivo, hay que seleccionar bovinos con menor incidencia de enfermedades. En resumen, se deben seleccionar bovinos que generen menos costos de producción, en pocas palabras, casi una vaca que se cuide sola. 3. Selección por genes. En el momento de buscar los mejores genes para cada prototipo de vaca, de acuerdo al modelo, vamos a tener que acudir a distintas fuentes. En este punto debemos evaluar aspectos como la sanidad, productividad, selección genética, entre otras. Podemos concluir que estas tres características van relacionadas directamente, pues una depende de la otra, en la búsqueda de la vaca perfecta o vaca del futuro para cada tipo de explotación ganadera.